Como en otras ocasiones hemos dicho, el templo de Ifá de Cuba fue consagrado a la iconografía en Ile-Ife, por los 16 mayores de Ile-Ife, por Adizá, y fue traído la iconografía por el Araba Bay actual Ugulabi. Aquí está la certificación. Dice octubre 20 de 2012 fue consagrado para Cuba un templo de Ifá con toda la iconografía que lleva un templo de Ifá para toda Cuba, ¿verdad? Con la práctica de Ile-Ife, el Ifá original o el Ifá más puro. No digo que los demás estén bien o mal. No estoy hablando de eso porque ponen palabras en mi boca que no he dicho. Digo que Ifá nació en Ife, como el culto de Shango nació en Kosovo, y usted quiere practicar el culto de Shango como se hace en el Chopo, está muy bien por usted. Usted quiere practicar el Ifá o Chopo, también está muy bien por usted. Usted quiere practicar el Ifá afrocuano, está muy bien. Quiere practicar como se adora Shango en Trinidad y Tobago, que hay un culto de Shango bastante grande, que es bien diferente al de Cuba y es bien diferente al ICC, pues está bien. Esa fue su vida para entrar a Shango. Y las demás vías que mencioné son sus vías para entrar al Ifá. Cada cual practica lo que desea. Ahora, Ifá nació en Ile-Ife, ¿verdad? Entonces, ese templo fue consagrado con iconografía de Ile-Ife. Entonces, ¿cómo se llama el templo? Araba, Aborení, Ile-Ife, Temple, Cuba. Adizá, el Araba Bay anterior, quiso ponerle su nombre al templo Ifá para Cuba, porque el templo Ifá de Cuba nace del templo Ifá de Oquetashi, porque además ese era su legado, ¿verdad? El Araba Bay anterior se llamaba Aboimí Aborení Adizá Mocorongwale. Entonces, hay muchas personas, muchos desgraciados, porque no tienen otro nombre, que dicen que el templo de Ifá de toda Cuba se llama como yo. Y que esa es la certificación. Fíjense que dice Araba, ahorita lo enseñé, pausa en el video, Araba, Borení, Ile-Ife, Temple, Temple, en inglés quiere decir templo, Cuba. Es decir, que el templo de Ifá de Cuba se llama Araba, Borení, Ile-Ife. ¿Quién es el Araba, Borení, Ile-Ife? Adizá. No soy yo, es Adizá. Entonces dicen que el templo de Ile-Ife de Cuba tiene mi nombre, porque yo soy el Araba Borení. Fíjense hasta dónde llega el deseo de hacer daño y de confundir a sus seguidores, porque es lo que yo les explicaba, la capacidad de envidiar es más fácil que la de admirar. Pero eso, olvídense de mí, a mí eso no me interesa, yo estoy muy por encima de eso, me es totalmente indiferente. Si ese soludo, el día de mañana que usted se compre un carro de alta gama, un Camaro, un Lamborghini, una cosa de esa espectacular, lo va a envidiar. El día que usted se aparezca con una mujer bonita, también la va a envidiar. Porque esa es su naturaleza. Un envidioso, un malintencionado. Pero como mismo habla más de mí, va a hablar más de usted. Porque esa es su naturaleza. El que es una serpiente y tiene veneno, va a esparcir veneno por donde quiera. Pues le repito, a mí me es totalmente indiferente porque las palabras no hacen nada. ¿Me entiendes? Porque además hay muchos de los que se ponen a tergiversar del templo de Ifá de Cuba, ni tan siquiera han puesto una vez el pie en el templo de Ifá de Cuba. No saben qué iconografía hay en el templo de Ifá de Cuba. No saben nada del Ifá de Ife, ni saben nada de cómo funciona un templo de Ifá, ni porque no pertenecen a ninguno. Y si pertenecen a otros templos que no tienen nada que ver con la cultura de Ife, ¿verdad? O la tradición de Ife. Y hay algunos que sí han estado dentro del templo y se han traicionado a sí mismos sus propios juramentos de hombre y han traicionado los juramentos que han hecho ante las divinidades. Y como están dolidos, pues así se expresan así. ¿No? Entonces, vuelvo y repito, el nombre del templo Ifá no es mío. Eso sería un absurdo. El nombre del templo Ifá hace referencia a la memoria de Adizá. Esto lo aclaro.
porque los rumores y los chismes se expanden. No quiero que el día de mañana llegue al Leife que digan, el Arabá de Cuba dice que el templo Ifá de Cuba tiene su nombre. Por eso es que hago este video. Si no, la verdad que no lo hiciera. ¿Verdad? El Arabá de Cuba dice que el templo Ifá de Cuba tiene su nombre. No. Ustedes son los que dicen de que yo soy el Arabá. O que digan, el Arabá de Cuba dicen que es el Arabá Borení de Cuba. Eso es otra normalidad. Es otra falacia. Es otra mentira burda. Yo no puedo ser el Arabá Borení porque, como bien dice aquí, Arabá Borení Leife es el nombre del templo Ifá de Cuba, porque el Arabá Borení Leife actualmente es Olabí. Cuando usted diga Arabá de Ileife o de Oquetache o Abaye, es Olabí. No soy yo, porque a Borení hay muchos. Ojo, hay muchas personas que son aborení y que ni tan siquiera están iniciadas en Ifá. ¿Por qué? Porque la familia aborení es una familia, como decir Rodríguez, como decir Pérez. Que yo fui adoptado en mi nombre Ifá Aboyeyu Aborení, como aborení, porque yo nací en Cuba y en aquel momento cuando yo nací nos hacían Sentai. Entonces no tengo yo nombre Yoruba. El nombre no te lo ponen cuando tú te inicias en Ifá. Ya sabemos que en el Ifá afrocubano lo hacen así y está bien, porque en Cuba el Ifá afrocubano no tiene tradición de hacer Sentai, ¿verdad? Entonces, el nombre de Ifá de uno, si y en el Sentai te determina que vas a estar iniciando en Ifá, automáticamente te vas de Sentai así, con pocos meses de nacido, con poco tiempo de nacido, te vas con el nombre de Ifá que va a ser el tuyo cuando tú te inicias en Ifá. Si en el Sentai se te determina que vas a seguir el culto de Shango, ahí mismo se te va a poner un nombre de Shango. Si usted en el Sentai se determina que va a estar iniciado en Yemoya, en el Sentai, pocos días de nacido, en el bebé se le pone un nombre de Yemoya y automáticamente se le dan los apellidos en Yoruba de los padres. Pero como yo no tengo apellidos de Yoruba y mis apellidos son latinos o en español, llego a Ileife y el Arabay Adisa me asume como parte de su familia de sangre o como un hijo espiritual, pero cuando tú asumes un hijo espiritual, asumes un lazo con ese hijo como si fuera de tu familia y tienes que protegerlo. Eso tenemos que entenderlo. Los linajes son muy cerrados y se protegen entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces, como yo no tenía un nombre de Yoruba, me pusieron Aborení. Pero ahora mismo, una persona va y se inicia con el Arabay actual o la vía Aborení. Si esa persona es occidente y tiene un nombre francés o un nombre en inglés, por supuesto le van a otorgar un nombre de Yoruba, porque los nombres de Yoruba son espirituales y el apellido va a ser la Aborení. Pero si es un Yoruba que se llame como se llame, que se va a iniciar con Obolabí, o en este caso que se inició con Adisá, porque el que me inicia en Ifá tradicional fue el árabe Adisá. Si usted es Yoruba y tiene un nombre en Yoruba y apellidos Yoruba, usted no se va a Aborení, no se va a llamar Aborení. Usted va a seguir con su nombre que le determinaron sus padres o que le determinó su Sentai, porque ya tiene un nombre Yoruba y apellido. No le van a poner un nombre en Yoruba.